Conoce con nosotros los distintos ángulos de la política, en un espacio abierto a todas las voces, con un debate de lenguaje claro y directo. Tomemos este diálogo y trabajemos juntos para encontrar soluciones a beneficio de México. Esta transmisión no es solo para el que sabe de política, ni es solo para unos cuantos. Estamos abiertos a México y a todo aquel que quiere conocer más, para poder asumir un papel como eje de cambio, tomando el rumbo del país en nuestras manos. Bienvenido, esto es Política, materia de todos. Hola, yo soy Blanca Becerril y esto es Política, materia de todos, un programa donde te ayudamos a entender un poco más cuáles son los principales puntos de la agenda nacional con especialistas, expertos y también con los tomadores de decisiones. Esto es Política, materia de todos y el tema del programa del día de hoy es el feminicidio, una visión de su marco jurídico, y sobre este tema les preparamos la siguiente cápsula. Veamos. El feminicidio es un crimen de odio o desprecio que consiste en el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer. El concepto define un hecho de máxima gravedad en un contexto cultural e institucional de discriminación y violencia de género. Esta es la forma más extrema de violencia contra la mujer y una de las manifestaciones más graves de discriminación hacia ellas. El feminicidio suele ir acompañado por un conjunto de acciones de extrema violencia y contenido deshumanizante, como torturas, mutilaciones, quemaduras y violencia sexual contra mujeres y niñas. La violencia contra las mujeres tiene su origen en la desigualdad de género, es decir, en la posición de subordinación, marginalidad y riesgo en el cual las mujeres se encuentran con respecto a los hombres. El delito de feminicidio en México está tipificado en todos los códigos penales a nivel local, excepto en Chihuahua. La introducción de este delito en los ordenamientos jurídicos locales no fue sencilla y se logró a partir de las alarmantes cifras de asesinatos de mujeres. Gracias a la intervención de organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y distintos actores del sector privado y social. Desafortunadamente existen diferencias en cuanto a su categorización en los diferentes códigos penales estatales que impiden implementar políticas públicas claras y contundentes, ya que mientras en unas entidades federativas se consideran determinados supuestos para señalar que un homicidio se realizó por cuestiones de género, en otras entidades se consideran distintos supuestos, o bien supuestos parecidos con algunas particularidades. Esto impide contar con cifras exactas que midan la magnitud de este problema. Pues comienzo presentando precisamente a la diputada Katia Bolio Pinelo del Partido Acción Nacional por Yucatán. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Además, saludo con gusto a la licenciada María Cristina Sánchez Ramírez. Ella es investigadora del Instituto Belisario Domínguez. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Y me da gusto también saludar a la doctora Patricia Valladares de la Cruz. Ella es coordinadora del Programa de Atención a la Violencia y Estudios de Género, PIAF CUSI Iztacala. Gracias por estar con nosotros. Gracias, un placer. Y yo quiero preguntarles, antes de arrancar, ¿qué son los feminicidios y a qué se le puede llamar así, diputada? Pues mira, Blanca, es muy sencillo. Son los crímenes de odio en contra de las mujeres. Y esto tiene origen en la discriminación que sufren las mujeres mexicanas. Es un crimen que va más allá del homicidio, va más allá de atentar y violar todos los derechos humanos de la mujer por el simplemente hecho de ser persona. Son crímenes donde, acompañado al homicidio, van lesiones, privación ilegal de la libertad, ser conocida, pariente, expareja, pareja del feminicida. Y es un crimen que tristemente va a la alza en nuestro país. Exactamente, doctora, yo quiero preguntarle también en qué estados de la República vemos más estos casos lamentables. Fíjate que es un asunto muy interesante el tema del feminicidio, que es reciente, que se ha empezado a investigar de manera sistemática, porque la definición es el asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres. Sin embargo, solo por el género. Eso no quiere decir que matan a las mujeres por tener un cuerpo femenino. No es un problema de las mujeres, es un problema que tienen las mujeres dadas las circunstancias en las que vivimos en determinadas sociedades. Es decir, las mujeres no somos matables por naturaleza, sino depende cuáles son las condiciones sociales que ponen a las mujeres en una situación de vulnerabilidad. Esto es, lo que pasa en la vida de las mujeres mexicanas, y ahí voy a ir a responder tu pregunta, es que las mujeres sufren una gama de violencias durante toda su vida, que podemos empezar desde el acoso que sufren las mujeres en la calle, en el transporte público, y va subiendo de abuso sexual,
violencia de novios, violencia de pareja, etcétera, hasta crímenes que ahora están señalados más ampliamente, como son la trata de personas, desaparición forzada, etcétera, y la culminación de todos estos hechos violentos es el feminicidio. Para explicarlo un poco lo que decía la diputada, cuando hablamos de crímenes de odio, es decir, que estamos formando sociedades donde el hecho de ser mujeres, por el hecho de ser mujeres, sin embargo, hay ciertos grupos sociales donde manifiestan su odio hacia las mujeres. El caso, quizás para entenderlo, es lo que pasaba con los negros en Estados Unidos, donde por el hecho de ser negro había racismo, ¿no? Lo curioso es que en este país, y finalmente en los últimos años, podemos ver cómo se asesina a las mujeres mexicanas. Se estima que aproximadamente 6 mujeres son asesinadas al día. ¿En qué estados? Claro. En el Estado de México, bueno, en Chihuahua, en todos los estados, en mayor o menor medida, hay asesinatos de mujeres. ¿Por qué nos están matando? Quiero preguntarte. Y también, hoy en día, lamentablemente, estos crímenes no conocen tampoco ni edades. No, ese es un problema también que existe, que ya va desde adolescentes, niñas y de mujeres de todas las edades. El problema radica también en cómo están las legislaciones de los códigos penales estatales, porque por ejemplo en Chihuahua no tiene tipificado el delito de feminicidio, tiene el delito de homicidio y en caso de mujeres es la pena que va hasta los 60 años. En los demás códigos estatales sí viene tipificado el delito con distintas sanciones y también con distintos supuestos distintos al Código Penal Federal. Y esto interfiere también en la aplicación de la justicia. Interfiere en la aplicación y en las estadísticas que son necesarias para conocer por qué están matando a mujeres, los rangos de edades y para poder implementar políticas públicas de acuerdo a lo que está sucediendo. Exactamente. Y yo quiero preguntarles, ¿hay algún mapa de riesgo, como lo veíamos, por ejemplo, en la capital del país? ¿O hay algún mapa nacional que nos diga, aquí están los puntos o los focos rojos en materia de feminicidios? Sí, sin duda. Nosotros empezamos una investigación en el 2005, que era la primera vez que se iba a analizar la violencia feminicida, y de lo que se trataba era hacer una georreferencia de feminicidios. Y justamente empezó en el asunto de Chihuahua, donde estaban las mujeres asesinadas de Juárez. Claro. Para nuestra sorpresa, lo que encontramos es que en la mayoría de la República ocurrían feminicidios, casi que ningún estado se escapa. Y la complejidad de las estadísticas es que depende del tamaño de la población, de las condiciones, etcétera, etcétera. Por ejemplo, los del Estado de México decían que iban y tiraban a las muertas ahí, que no habían sido asesinadas en su estado. Pero yo diría que es un problema nacional. Y la otra característica, hay muchas formas de feminicidio. Quizás el más típico es el feminicidio íntimo, que tiene que ver, como decía la diputada, con parejas sentimentales, etcétera, etcétera. Pero hay otros feminicidios que tienen que ver con violencia. Le contaba a una de las chicas, por ejemplo, con niñas, donde los padres asesinan a las hijas. Exacto. Y asesinan más niñas que niños, por ejemplo. Y ahí es otra vez la característica donde el género es importante. Doctora, es sin lugar a dudas un tema importante para nuestra sociedad, para México y a nivel mundial. Esto es Política Materia de Todos. No se vaya, que yo regreso con más. Yo creo que el problema radica no en las leyes, sino en la voluntad de los servidores públicos, de los ministerios públicos, de los procuradores y de los jueces de aplicar la ley. Las agravantes hay, las llega a saber toda la sociedad, del Estado, del municipio. Esto es Política, Materia de Todos. Esto es Política, Materia de Todos. La violencia contra la mujer se traduce en cualquier acción o conducta que le cause daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico, y en casos más graves y extremos, la muerte. Existen muchas razones que llevan a los hombres a quitarle la vida a una mujer. Según un estudio realizado por las Naciones Unidas, los celos y la cultura machista, que combinados con el exceso de alcohol y drogas, son las principales causas que llevan a los agresores a cometer los homicidios en las mujeres. Este estudio también revela que en las relaciones de pareja ocurre con mayor frecuencia la violencia hacia las mujeres, pues el 49.9% de las encuestadas aseguran que tuvieron un matrimonio, convivencia o noviazgo que le provocó agresión por parte de su pareja en algún momento de su vida. Estos datos se adjuntan a los antecedentes que causan un feminicidio.
Pues yo opino que el feminicidio es una forma de venganza hacia la mujer. Basta ya de escuchar a diario noticias de que encuentran a una chica, a una mujer muerta. Creo que es momento de actuar y de hacer ver que algo está sucediendo, algo que no está haciendo bien, no sé si sea educación o cuestión moral. Esto es el feminicidio, uno de los crímenes más comunes en la sociedad actual. Se lleva a cabo sin importar edad, color de piel o condición social. Miles de mujeres son asesinadas por el simple hecho de su sexo femenino. El feminicidio, bueno, pues ahorita la verdad es que está sonando mucho, sobre todo en aquellos estados del norte, ¿no? En donde pues ni siquiera se está haciendo nada, ¿no? Y se me hace un tema muy fuerte porque yo como madre, mujer, hija, pues uno la verdad se expone a muchas cosas, ¿no? Y no debería de ser así. Se calcula que al menos 8.913 mujeres en México han sido asesinadas, es decir, un promedio de 686 al año, 57 al mes y 2 mujeres por día. La acción es el poder de la decisión. Por ello, en Política Materia de Todos, tratamos el tema feminicidios. Continuamos con más en Política, Materia de Todos, y antes de irnos yo les preguntaba sobre la existencia de un mapa de riesgo en cuestión de los feminicidios. ¿Tú nos decías? Sí, yo les decía durante el corte que antes las mujeres del sureste mexicano, las que vivimos en la península de Yucatán, Tabasco, Oaxaca, veíamos el caso de las famosas muertas de Juárez lejano. Eso pasaba al otro extremo de nuestro país. Nunca nos imaginábamos que hoy en el sureste mexicano y en Yucatán, por ejemplo, tengamos ya 64 mujeres víctimas de feminicidio en los últimos 2 años. Yo creo que, como bien nos decía la doctora, ya no hay una zona focalizada donde se den estos sucesos. Ya es en todo el país. Y en este sentido, ¿se puede prevenir con la implementación de las alertas de género? Bueno, las alertas de género surgen después de que hay un número considerable de feminicidios. Antes no. No es una manera de prevenir, es como una reacción al aumento de casos de feminicidio. El principal problema que hay con las alertas de género son todos los trámites burocráticos que tienen que llenar las organizaciones civiles para poder presentarlo ante los gobiernos estatales. Es decir, no federal. es tan fácil decirle al gobierno de mi estado, aquí se necesita una alerta de género. No, y el problema también radica desde que se da un feminicidio, cómo se va a levantar el acta magisterial, cómo la levantan y cómo registran si es o no feminicidio para poder decir que es una estadística más que puede ser sumada a otras y pedir alerta de género. Doctora, estamos... Ahí el asunto es interesante porque por un lado tenemos el fenómeno de asesinato de mujeres. La otra característica para hablar de feminicidio es que haya un estado de impunidad o omiso ante este tipo de violencias. Por ponerte un ejemplo, una mujer va a denunciar maltrato familiar, maltrato del esposo. Va, levanta una denuncia, pero si no hay ministerios públicos capacitados, claro, y entonces no se hace esa denuncia y sucede que esa violencia empieza a ser reiterada, como es casi siempre, y termina en un feminicidio. Ahí es cuando los ministerios públicos no están lo suficientemente capacitados. Exacto. Y hay muchas denuncias de mujeres que dicen, yo voy al Ministerio Público, pero él me dijo que si no venía ensangrentada, golpeada, no me hacían caso. Que es ignorancia. Por ejemplo, si tú vas a denunciar que te robaron un celular, te dicen, pues levantan el acta y demás, ¿no? Si tú vas a denunciar maltrato de tu marido, entonces te dicen que a lo mejor hiciste algo, que regreses a tu casa, etcétera, etcétera. Te prejuzgan. Y todo eso es responsabilidad del Estado, que no provee lo suficiente, y de hecho ha cambiado muchísimo en los últimos 10 años, pero todavía no es suficiente para atender de manera oportuna estas formas de violencia. La otra es que si no están capacitados, no se registra un hecho que es feminicidio y se puede denunciar como homicidio. Incluso muchos casos que hay de suicidio de mujeres, en realidad, si se hiciera una investigación pertinente, veríamos que tiene que ver con feminicidio. Entonces, la importancia, yo creo que radica en entender que se puede prevenir en la medida en que cambiemos la estructura social que pone en una situación de desventaja social a las mujeres. Leyes en nuestro país existen. Existen muy buenas, muy completas. Si nos vamos al derecho comparado con otros países, México está a la vanguardia en normatividad, en leyes, códigos. ¿Pero qué es lo que está pasando entonces? Es muy complicado que un gobernador, que una gobernadora, cuando ocurre, tengan ellas
o ellos la voluntad de apoyarse y apoyar las organizaciones de la sociedad civil para completar este trámite burocrático para declarar la alerta de género. En la Cámara de Diputados, una servidora puso desde abril de 2016 la alerta de género para Yucatán y Quintana Roo, que es otro estado que va a la alza alarmante en feminicidios y en violencia de género. Y desafortunadamente hasta el día de hoy no hay la alerta de género. Y yo creo que el problema radica no en las leyes, sino en la voluntad de los servidores públicos, de los ministerios públicos, de los procuradores y de los jueces de aplicar la ley. Las agravantes hay, las llega a saber toda la sociedad, del estado, del municipio, pero te dicen que no fue así. Ese es el gran problema. Y te voy a comentar un caso en particular muy rápido, porque fue tema nacional. La señora Emma Gabriela Molina Canto, un caso en Yucatán donde 5 años atrás ella empieza todo este peregrinar por reconocer y que le reconozca al Estado de Yucatán que era víctima de violencia a mano de su expareja. Pleito de custodia de hijos, pleitos del divorcio, ella va a la cárcel en estos 4 años de estira y afloja y de proceso legislativo y jurídico. Y al final de cuentas, Emma pierde la vida hace unos meses en la puerta de su casa, delante de sus hijos, como ella siempre dijo que le iba a suceder. Claro. Lamentable este caso. Vamos a un breve corte y yo regreso con más. Esto es Política, materia de todos, porque yo quiero preguntarles qué es lo que nos falta hacer si, como tú dices, pues ya existe todo un marco jurídico, todo un marco legal para evitar los feminicidios. Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando? Regreso con más, no se vayan. Yo creo que para avanzar en la eliminación de la violencia contra las mujeres, primero como sociedad, hombres y mujeres tendríamos que entender de manera ética que la violencia contra las mujeres está mal. Esto es Política, materia de todos. Esto es Política, materia de todos. Habla, es tu poder. Sin piedad y burla crecen los feminicidios. Según datos del Instituto Nacional de Mujeres, se aseguró que desde el 2013 a la fecha, los asesinatos contra las mujeres han crecido un 122%. Hoy, la voz de las mujeres se alza para decir basta a estos actos violentos. Que el hecho de ser mujer, ya un hombre puede llegar y tomar tu vida así de fácil, se me hace algo muy injusto. Especialistas aseguran que se trata de un problema social que se tiene que erradicar con la educación y sobre todo con la aplicación de mano dura de la ley para quien ejerza cualquier tipo de violencia contra las mujeres. Como mujeres pues ya no tenemos ni seguridad de salir, si podemos vestirnos bien o con un escote o algo porque no sabemos. Por eso hoy traemos a la mesa de discusión de política materia de todos los feminicidios y su marco jurídico. Continuamos en Política, materia de todos, y yo quiero preguntarles casi para finalizar este programa, las políticas públicas, ¿qué tanto están orientadas precisamente a prevenir, erradicar y también a sancionar los feminicidios, doctor? Fíjate que es muy interesante porque si bien México ha estado muy adelantado en las últimas décadas en los términos de feminicidio y de violencia contra las mujeres, de hecho es uno de los primeros países en tipificarlo, hay un vacío entre lo que es la ley y la aplicación de la ley. Y como bien decía Cristina en relación a la alerta de género, están todos los elementos ahí, están las estadísticas, pero es políticamente incorrecto reconocer en tu estado que hay violencia de género. Entonces ahí hay una complicación donde tenemos que pasar del discurso a los hechos. Pero yo creo que el meollo del asunto implica en que tenemos que cambiar como país, como ciudadanos, y el problema, podemos llenar el país de centros de atención. El asunto tiene que ver en la mentalidad masculina y femenina a veces, que promueve o que minimiza el asesinato contra las mujeres. Y ese es un cambio cultural, un cambio estructural y un cambio que obstaculiza el desarrollo de este país. Claro, diputada, y es que esto es fundamental porque yo me pongo a pensar exactamente qué es lo que pasa por la mente de un hombre que está atacando a una mujer. Pues yo creo que su principio es la superioridad y cómo fue educado en casa desde sus primeros años de vida hasta su adolescencia, donde viene la formación
de todos los seres humanos. Tenemos que erradicar el estigma de que la mujer se lo buscó, porque llevaba el vestido, porque seguramente le fue infiel, porque seguramente no le lavó la ropa. Eso es con lo que tenemos que combatir en México. Aunque estamos a la vanguardia en toda la materia y en todas las leyes, la ley para erradicar y sancionar la violencia en contra de las mujeres, la ley de igualdad, aún así es bastante joven la tipificación del feminicidio. Este inicia el 14 de junio del año 2002. Entonces, los juzgadores, los procuradores, los ministerios públicos, creo que están comenzando de alguna manera a saber y a poder detectar desde que descubren el cuerpo de la mujer, a irlo asentando en sus actas y en el levantamiento como un feminicidio. Ese es el principal problema, y que a las mujeres y a los hombres se les enseñen a respetar los derechos humanos por el hecho de ser persona. El hombre, yo creo que llega a estos límites cuando se siente muy superior en fuerzas, en derechos hacia las mujeres. Exactamente. En algún momento llegaremos a este país ideal donde no existan los feminicidios ni el ataque contra las mujeres. Bueno, eso es difícil de decirlo por la idiosincrasia y la cultura mexicana. Es muy difícil de erradicar, sobre todo porque se genera desde las familias. Y muchas veces algunas de las leyes llevan también discriminación hacia las mujeres. No quiero generalizar, pero muchos de los estados no tienen los mismos supuestos del Código Penal Federal, y eso también crea desigualdad en el trato a una mujer de feminicidio, como en Chihuahua, en Chiapas, Oaxaca, y hasta en la misma Ciudad de México, que es de las más avanzadas, y muy cercanamente al Estado de México. Esa misma desigualdad y ese mismo trato hacia la mujer que se genera desde la familia también permea en las leyes. Yo creo que también se debería de pensar en que las leyes locales estén igual que en el Código Penal Federal para que el delito sea perseguido y buscado de la misma manera. Perfecto. A manera de conclusión, ¿en algún momento podremos, como sociedad, como país, erradicar este lastre? Pues yo creo que sí, Blanca, para eso vamos. Ese es el esfuerzo que hoy en senadores y en diputados estamos realizando. He visto a compañeras y amigas diputadas de todos los partidos políticos subir a tribuna, defender con puntos de acuerdo el tema de la violencia en contra de las mujeres y especialmente el feminicidio. Hay la voluntad, los legisladores estamos con la disposición de erradicar este problema en México, pero va un poco más allá en un contexto cultural y de educación. En la escuela, en el hogar, es donde tiene que estar la formación de los hombres del mañana y de las mujeres del mañana. Y es que ahí estaría la clave, porque como nos lo decía la doctora hace unos momentos, pues hoy en día hemos avanzado mucho en el marco jurídico, en el marco normativo. Existen las bases legales para evitarlo, pero aún así se siguen cometiendo. Sí, y también quiero decirte y dirigirme a las mujeres que nos ven por este medio, que tenemos que compartir, darles a conocer y ellas ocuparse en conocer los derechos que están consagrados en nuestra Constitución y en las leyes y ordenamientos mexicanos. La mujer, mi estado tiene mucha comunidad rural, mayablantes, indígenas, donde la mujer se llevan su estufa, se llevan su refrigerador, se llevan su mesa para irla a vender, el esposo o la pareja, para que puedan consumir o comprar una botellita de alcohol o cigarros. Eso se llama violencia patrimonial. Y así está la violencia psicológica, la violencia económica, que no les permiten a ellas tener oportunidades de salir adelante y que ellas se van sintiendo minimizadas a tal grado que ellas piensan que eso es lo común, que eso es lo que tienen que vivir como mujeres, cuando las mujeres y los hombres tenemos los mismos derechos en este país. Exactamente, doctora. Yo creo que para avanzar en la eliminación de la violencia contra las mujeres, primero como sociedad, hombres y mujeres tendríamos que entender de manera ética que la violencia contra las mujeres está mal. Así literalmente es un retroceso civilizatorio, está mal. En segundo, debería de haber leyes que protejan, que la consideren un delito y un delito lo suficientemente grave. Y tres, que se aplique la ley. Entonces, eso es mirar de manera global cómo, así como nosotros decimos el robo está mal, la mayoría de la gente entiende que está mal, y entonces sabes que si robas, tienes una consecuencia. Claro. Maltratar mujeres en cualquiera de sus formas está mal, como hecho humano. Y a partir de eso,
tienes una ley y después aplicas la ley y haces toda la política necesaria para que esa ley sea aplicada. Y entonces seguramente llegaremos un momento, volviendo al racismo, era impensable en los años 60 que hubiera un presidente negro. Claro, ¿no? por supuesto. Sigue Y se siendo avanzó. impensable que haya una presidenta mujer. Y ahí va la violencia de género, y ahí también está la violencia política. que tiene que ver con todo esto. Exactamente. Pues gracias por haberme acompañado. Fue un placer, un tema verdaderamente apasionante y más para quienes somos mujeres. Así es. Gracias a ti. Gracias. Gracias. Que estés muy bien. Yo te veo en la próxima. Tomando el rumbo del país en nuestras manos, la política es materia de todos.